Ok, hermanos, estamos listos ya para empezar la segunda parte de la lección de hoy. Am, Vamos a continuar con el tema. Ya estuvimos hablando un poco de las ilustraciones. Ahora vamos a hablar un poco del estilo de la predicación. Am, cuando estamos hablando de estilo, es la manera como se presenta. Y cada quien tiene su manera de hacerlo. Cada predicador suele aplicar su propio a su estudio, su estilo personal. No debemos de ser copia de nadie. Todos tenemos nuestra manera de presentar, tenemos, todos tenemos nuestra manera de presentar la palabra del Señor. Tenemos nuestro propio estilo de predicar, cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando aquí de estilo, estamos hablando del estilo oratorio. O sea, las frases, figuras, la manera como eh, presentamos, ¿verdad? La manera como presentamos el mensaje y la forma de tratar el texto y el pasaje al componer el sermón. No vamos a hacer copia de otras personas. Y a veces he oído predicadores que hasta copian a su predicador favorito, ¿verdad? Y predican hasta parecido a ellos. Eh, no es que es fatal eso, pero lo mejor es que cada persona, cada predicador debería tener su manera de predicar y debe ser real, ¿verdad? Cada quien. Hay quienes lo hacen de una manera narrativa, o sea, hay quienes saben narrar historias y hacen vivir ante las mentes de los oyentes las ideas. He oído, he visto hermanos que lo meten a uno en la historia. Uh, y usted parece como que lo está viviendo. Eh, regularmente los poetas en el púlpito y a veces lo hacen también en su estudio. Y estos predicadores presentan de una manera narrativa sus mensajes y algunos, pues hay quienes les encanta este estilo. Uh, el espíritu poético y una imaginación grande son cualidades imprescindibles en el predicador. Debe ser, o sea, todos tenemos que tener algo de poeta también. En el momento que estamos presentando la palabra de Dios. Uh, Ahí también deben de tener cuidado el que tiene este estilo de predicar. No dejarse llevar demasiado por este estilo. Y empiezan a pintar y florear el sermón y se olvidan del objeto esencial del mismo, que es enseñar, convencer y edificar. Algunos deben de tener el cuidado de no usar figuras retóricas demasiado exageradas en su retórica, en su forma de hablar, no exagerar en la forma y sacarlo del alcance de las personas que nos están oyendo. Y a veces ellos terminan que no entendieron qué fue lo que predicamos. Es interesante la narración agradable y figuras poéticas. Son como sal y el colorido del sermón. Pero también podríamos, cuando abusamos de la sal, puede volverse también eh, re, rechazado por nuestro paladar. Por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? En esto, ¿verdad? De plantearlo de esa manera. Hay predicadores que tienen muy buena facultad para el estilo considerativo, este otro estilo. Uh, Ahora, ¿cuál es el considerativo? Las aplicaciones que pueden sacar de una palabra o frase de la Sagrada Escritura, de modo que las divisiones y subdivisiones de un texto salen fácilmente de su mente y de su pluma. Hemos visto personas hermanos, que cuando predican, híjole, qué fácil les sale fácil los temas, los subtemas, los títulos, los subtítulos, les salen fácilmente. Hay quienes tienen esto, ¿verdad? Tienen esta facultad. Spurgeon era uno de los que la poseía, ¿verdad? Y no carecía del don narrativo, pero y hasta de una manera poético. Uh, esta facultad de estilo considerativo es del que sabe cavar hasta profundo en el texto y trata de sacar
lo profundo de ese texto y lo saca con facilidad. Observa todo, lo ve todo. A veces presta atención de detalles que otros no las prestan. He visto hermanos que cuando presentan un texto le ponen detalle y lo hacen a uno ver los detalles, que a veces uno no le presta atención a esos detalles cuando predica, ¿verdad? Y el conocimiento de lenguas originales hebreo y griego favorece mucho a esta facultad considerativa. Hay hermanos que usan mucho diccionario de cruzado, ¿verdad? Diccionarios de Strongs, de tanto del hebreo como del griego. Y algunos tienen un don nato ya, es natural en ellos. No estudiaron en un seminario. Yo he visto personas que no estudiaron en seminario, pero híjole, pero qué don tienen para poder entender el texto, ¿verdad? Uh, y este estilo es el que ayuda más a la edificación de los creyentes, porque este estilo expone, no demuestra, no razona, la desenvuelve y se acerca al corazón a ofrecerla, retirándose triste si la mente lo rechaza. Así como Cristo fue el estilo de Jesús cuando habló a las multitudes ignorantes por medio de parábolas y por las grandes afirmaciones de muchos de sus discursos, ¿verdad? También es el estilo de muchos creyentes sencillos que no preguntan el por qué y para qué, apenas son capaces de comprender para que otras personas puedan razonar. Recuerdo en la Biblia hay un ejemplo bien claro de esto. El ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de la historia del ciego de nacimiento? Vamos a ver si se acuerdan de la historia del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, Jesús lo sana en día de reposo. Y dice la Biblia que llegaron y los sacerdotes empezaron a preguntarle insistentemente que quién lo había sanado y quién lo había, que si él dice, pues Jesús me sanó y te sanó en día de reposo. Pues no es profeta. Y si fuera profeta no te hubiera sanado en día de reposo. Y entonces lo único que le supo decir el ciego es que dijo, miren, yo no sé si es profeta, no lo sé, me sanó en día de reposo, no lo sé. Lo único que sé es que antes no miraba y ahora veo. En palabras sencillas, ¿verdad? Su propia experiencia personal. Por eso uh, también, también no podemos estar usando este tipo de método en todos nuestros sermones. Eh, Cristo usó los narrativos, considerativos, depende de las personas con las que estaba hablando. Cuando sus astutos enemigos vinieron a atacarle con preguntas capciosas en el templo, no dejó de usar la argumentación y la lógica también, que es otro método, ¿verdad? El estilo argumentativo, me encanta también este estilo. Algunos predicadores son especialistas en esto. Te ponen toda una historia de argumento para que tú seas quien sea el que, como el juez en ese argumento, ¿verdad? Siempre tienen en cuenta la mente de sus oyentes al formular su mensaje. Saben que la apelación última es ser el corazón, pues ningún pecador se convierte por la cabeza, sino por el corazón, como se ha dicho con verdad. Aunque la mente ofrece algunos obstáculos al corazón, que son removidos por este, pero definitivamente uh, el corazón es el que convence, el que es convencido, perdón, para una profesión de fe. El estilo argumentativo es propio más para mensajes, para reuniones de evangelización, en medio de este mundo escéptico, este mundo que no quiere nada con Dios. Podemos presentar pruebas o evidencias de la religión cristiana y haciendo de una manera argumentativa, poniendo argumentos y confrontando a las personas con ese argumento. La facultad de razonar y hacer razonar es el don más precioso que debería tener todo predicador. O sea, cuando nosotros razonamos nosotros, pero la idea es que nuestros oyentes razonen también. Confrontarlos con el razonamiento. Convencer es vencer, dice.
Y aunque no siempre los vencidos por la fuerza del argumento se rinden a la verdad para aceptar a Cristo o para servirle como ellos mismos comprenden. Es una cosa es quitar los obstáculos a la mente y abrir a los oyentes el camino en su deber, para que no haya excusas. Si ya no quieren hacerlo, siempre va a haber una excusa, pero quitarle ese argumento. Hay quienes tienen argumentos de que no, es que eso del evangelio es pesado, pero con la palabra de Dios lo podemos quitar esos argumentos, ¿verdad? Lo que deben tener en cuenta cuando hablamos, eh, no debemos de pensarlo desde nuestro punto de vista argumentativo, sino de los oyentes. Algunos predicadores fallan en el camino por causa del defecto. Se olvidan a quienes se van a predicar cuando están razonando. A veces se les olvida el criado, el mesero, el barbero. Tal vez nunca han ido a una universidad o un seminario. Uno de los grandes errores a veces en el que usamos muchas palabras religiosas. Spurgeon decía, no seáis el instrumento del error esparciéndolo al tratar de combatirlo. Entonces, el predicador que sabe ponerse al nivel de la mente de sus oyentes cuando predica va a ser estimado y va a ser recibido. Va a ser recibido. Casi siempre argumentamos desde nuestro punto de vista y debemos entender que a veces usamos lenguaje religioso y ven a la salvación de Jesús porque Él va a redimir tu vida. Él puede, él es el Cordero Redentor y cosas que la gente no puede entenderlas. Y a veces hasta la redención, lo que es Trinidad y temas así, hasta a nosotros nos cuesta entenderlas. Y a veces en este estilo argumentativo, en medio de nuestra evangelización, usamos términos que la gente ni siquiera entiende. Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida con quiénes estamos tratando. Este estilo no se aplica solamente a los discursos propiamente apologéticos, sino también puede ser empleado en cualquier clase de predicación o exhortación. Pablo usó mucho este estilo por varios motivos. Cuando le habló a los eruditos de Atenas, hizo un argumento. ¿Se acuerdan cuál es el argumento que usó? En el Areópago. Hermano Manuel, ¿cuál fue el argumento que usó Jesús en el Areópago de Atenas? Está ahí, hermano Manuel. Amén, amén. No, hermano, no lo recuerdo. Mano César, ayúdele, ¿cuál fue el argumento que usó Pablo en el Areópago en Atenas? Sobre la resurrección. Pero ¿cuál fue el argumento que usó? Ese fue el tema principal del cual él habló, pero ¿cómo argumentó él eso? ¿Se acuerda cómo introdujo su tema? No recuerdo ahorita. Dice, pasé por todos vi que ustedes son muy religiosos. Ya. ¿Se acuerda, va? Veo que son muy religiosos. Y pasando por todos sus altares, me llamó la atención uno de ellos. Y el altar decía al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, el creador del cielo, de la tierra, y empieza a decir, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ese argumento. Y después usó hasta poesía, Pablo ahí. Razón tenían sus poetas. Y usó hasta poesía griega, Pablo. Y la gente lo escuchó. Pero el tema que a algunos los desanimó fue cuando Jesús habló, fue cuando Pablo habló de la resurrección. Porque la mayor parte de los dioses griegos son todos poderosos y juegan con el ser humano. Pero ¿cómo me viene a hablar de un Jesús, de un Dios que murió más bien por mí? Si más bien nosotros somos los que debemos de morir por los dioses, no los dioses mueren por nosotros. O sea, ahí, pero hubieron quienes recibieron ese mensaje.
pero él hizo hizo todo una exposición de la salvación, ¿verdad? Perdón, del sacrificio de Jesús. También expuso la salvación por gracia en el libro de Romanos y lo usó de una manera argumentativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo hizo la referencia en el libro de Romanos cuando expuso la salvación por gracia? Dios se ha revelado de muchas maneras. Antes por la creación y ahora por su Hijo. Y entonces, y empieza a decir, ¿verdad? Dios trató con el pueblo de Israel de esta manera y ahora Dios manda a todos los hombres. Ahora todos pueden recibir esa gracia. Entonces, y habla de la realidad del pecado en todo el mundo. Y dice, así cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Me encanta la manera argumentativa de Pablo ahí en el libro de Romanos. Entonces, esta es una manera de exponer la verdad, ¿verdad? Hay varias diversidad de estilos. Aquí hay 3 ejemplos, ¿verdad? Sobre el mismo. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo 1 de una manera narrativa, metafórica o poética. Entonces ahí nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Nos dio un ejemplo, el primer ejemplo, el ejemplo 2, ya en el estilo considerativo, usted puede leerlo en su casa. ¿Cómo es crecer en la gracia? Entonces, modos de crecer, razones para crecer, de una manera argumentativa, ¿verdad? Aquí está el tercero en el estilo argumentativo. El crecimiento, el secreto del crecimiento, un mandato de Dios, es la ley de una vida sana. También es perjudicial para nosotros la falta de crecimiento, es señal de un es una señal de una enfermedad espiritual y cosas así. Entonces, cualquiera de ellos 3 son útiles, ¿verdad? Y a veces uno solo se centra en una manera y ahí se cierra con esa manera y habiendo tanto, ¿verdad? Para poder explorar, ¿verdad? El primero es pintoresco, no carece de enseñanza, es extenso. El segundo es exploratorio y edificante y el tercero es autoritario y combinatorio, o sea, es autoritario y lleva hacia una verdad bíblica. Entonces, se presentaron 3 bosquejos distintos, ¿verdad? Tratando el estudio del estilo en este capítulo. No estamos hablando que debe hacerse de un estilo determinado, sino que si vamos a usarlo de una manera, va a depender de la mejor manera que el predicador lo pueda manejar, ¿verdad? Y hay quienes tienen un estilo, es mejor para ellos y es la mejor manera. Tampoco no vamos a copiar estilos de otros, ¿verdad? Y entonces, esto es en cuanto a los estilos. No sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Vamos bien, vamos bien. Ok, lo que queremos es, hay muchos ejemplos y no vamos a detenernos en los ejemplos, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Hay unas partes que ya no las vamos a ver y nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí en esta parte, contenido en la preparación del mensaje. Nos vamos a quedar aquí hoy es 19 de agosto del 24. Entonces nos vamos a quedar aquí no vamos a terminar todo el material. Hay algunas cosas que no las vamos a ver ya. Pero ustedes tienen el material para que lo terminen. Vamos a
ya posiblemente creo que solo nos quedan 2 clases más, ¿verdad? Y ya solo nos quedan 2 clases más. Y entonces aquí hay muchas cosas que vamos a hablar en el siguiente, en las siguientes clases. Hoy por hoy vamos a quedarnos ahí, no queremos avanzar más, porque si no, vamos a explotar con nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algo que añadir. No, 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 todo bien ahorita. Ah, u- el hermano, el hermano